lo que Jesús dijo o lo que se dijo de Jesús, que Él es hoy el mismo que era ayer, y Él mismo nunca dijo que iban a acabar con estos dones, ¿verdad? El propósito de los milagros y señales es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Los apóstoles son enviados por Él y su palabra es revelación de Jehová. Eso es bíblico. Una vez escritas las Escrituras, no necesitamos milagros hoy en día porque ya cumplieron su propósito original. Ya se ha logrado. Hubo una pregunta que hiciste al principio, Sí, aunque estoy continúa. intentando recordar cuál He era. preguntado varias. Veremos si vuelve a ti. La pregunta es, ¿por qué Satanás hacer eso? Sí. ¿Por qué Satanás haría eso? Sí. ¿Cuál es el beneficio para él? Seguramente es un perdedor si la gente va a ser sanada y venir al reino de Dios. Él haría cualquier cosa para engañarlos Los de otra milagros manera, en seguramente. señales y prodigios apoyan la falsa doctrina, ahora y históricamente. 91 characters. Especialmente la doctrina del libre albedrío en lugar de la soberanía de Dios. Los milagros se han utilizado para apoyar la falsa doctrina de la transubstanciación, en que Jesucristo está corporalmente presente en la hostia y debe ser adorado allí. También se ha utilizado para respaldar el culto a las reliquias y el libre albedrío, que implica que el hombre decide su salvación en lugar de Dios y su predestinación eficaz. Además, se ha utilizado para apoyar la creencia de que los demonios pueden poseer a los cristianos y que Jesucristo hizo expiación no en la cruz, sino en 3 días de ser torturado en el infierno por los demonios. Los milagros en la iglesia son parte del desarrollo de la apostasía, preparando a la gente y ablandándolos para el anticristo que hará milagros como nunca se han visto desde que comenzó la apostasía. El hombre de pecado, el hombre de iniquidad, ciertamente va a hacer los milagros más asombrosos. Pero eso no niega los otros milagros que traen a la gente al reino de Dios, porque la predicación ha tenido lugar y las señales y maravillas siguen. Entiendo de dónde vienes, pero David, ¿dónde está la iglesia evangélica? ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué? ¿De dónde vienes? ¿En qué se basa tu fe, Angus? Apoyo la fe histórica de la Reforma Protestante. Martín Lutero dijo que los carismáticos de su época, tanto de la Iglesia de Roma como de los anabaptistas, tenían el espíritu corrompido. Esa es también mi postura. Juan Calvino afirmó que donde se ven milagros en la Biblia autentican mensajeros y un mensaje. Donde hay milagros hay un evangelio distinto al bíblico. Mi evangelio ha sido avalado y probado por cada milagro de la Biblia. Es el evangelio de la gracia de Dios, como dice Romanos 9:16. 1 Corintios 15 habla de Cristo crucificado y resucitado según las Escrituras. La salvación no depende de la voluntad del hombre o de sus esfuerzos, es por la misericordia de Dios. ¿Puede? Y deja que preguntarle a David, si me permite. Responde a eso, y luego quiero dar un relato de donde algo bastante milagroso que vi sucedió. Creo que lo que dice Angus es una mezcla de cosas. Si afirma que los milagros respaldan doctrinas falsas como la transubstanciación, me parece una exageración. Creer en milagros no significa creer en la transubstanciación ni en demonios que habitan en los cristianos. Me parece que es exagerado utilizar ese argumento para dividir a Pedro y beneficiar a Pablo. Por lo tanto, si alguien dice eso, es una exageración. Al leer Hechos, en el día de Pentecostés, dice la Biblia que Pedro explicó a la gente lo que Dios hizo en Hechos capítulo 2, dejando a todos preguntándose qué sucedía. Según el versículo 16,
Esto fue predicho por el profeta Joel. Pedro se refería a esa profecía y habló de los últimos días. En ese versículo, Pedro les instó a arrepentirse, después de sentir remordimiento en sus corazones. Es interesante lo que el capítulo 2 de Hechos dice. Verse Hechos 2, cuando lees el versículo 16, Hechos capítulo 2, versículo 16, pero Pedro hablando, pero esto es que esa frase, esto es que hablando de lo que estaba ocurriendo, ellos hablaban en lenguas y la gente se sorprendía. Entonces, cuando Pedro comenzó a interpretar lo que sucedía, dijo que fue dicho por el profeta Joel. Luego citó, y acontecerá, entre otras cosas. Después de su mensaje, la Biblia dice en el verso 37 que cuando la gente lo escuchó, se sintieron convencidos y preguntaron a Pedro y al resto de los apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él estaba hablando a la gente que preguntaba qué hacer. Observa esto, en el verso 39, él dijo que la promesa, mencionando la promesa de Oseas, fue dada tanto para ellos como para sus hijos y para todos, a los que están lejos, a cuantos llame el Señor nuestro Dios. Todo esto está muy lejos. Por lo tanto, no dice que la promesa del Espíritu Santo que viene sobre los creyentes sea solo para los de la edad apostólica. Habla de todos aquellos a quienes Dios llame. Si eres llamado, Pedro está tratando de decirte que la promesa te afecta a ti también. Si crees, puedes recibirla. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende en cumplimiento de la profecía de Joel y es la prueba de la resurrección y ascensión de Jesucristo. El Espíritu Santo desciende sobre los 120 en la sala, provocando un poderoso viento y lenguas de fuego sobre sus cabezas, seguido de hablar en lenguas. Esto indica que están profetizando, revelando un mensaje especial que demuestra la llegada del Espíritu. Al final del sermón, centrado en Jesucristo y su cumplimiento de los planes de Dios, la gente siente convicción y se arrepiente. Pedro les insta a arrepentirse, ser bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es la salvación que reciben estas personas. Eso es lo que Jesús está hablando, el Espíritu Santo. Todo el que recibe... ¿Puedo ingresar, por favor? Pero no confundamos las Escrituras. Lean el versículo 38. Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para recibir perdón por sus pecados, salvación. La promesa es para ustedes, la remisión de los pecados y recibirán. Así que arrepiéntanse, crean y sean bautizados para la remisión de los pecados y después recibirán el Espíritu Santo. No creo que Angus esté en El desacuerdo don del contigo en Espíritu eso. Santo es la salvación, es el perdón de los pecados, es la vida nueva en Jesucristo. En esta escritura en particular, no están hablando de la salvación. Pedro estaba explicando los acontecimientos en Hechos 2 de Joel. Él dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por eso leí el versículo 16. Él dijo que lo que tú ves sucediendo, lo que tú estás atestiguando, el hablar en lenguas, lo que tú estás atestiguando, es lo que Joel dijo. Estos tipos estaban borrachos. La multitud dijo equivocadamente. Entonces Pedro estaba tratando de explicar correctamente lo que estaban presenciando. Gente hablando en lenguas extranjeras, esto es eso. Esto es ahora lo que le va a pasar a toda la gente que crea en el Evangelio. Mismo, bien, solo necesito verlos a Versículo ambos. ¿Puedo? 39, Dios promete salvar tanto a los creyentes como a sus hijos. A sus hijos elegidos, me apresuro a añadir, y a los que están lejos, los gentiles que aún no se han salvado, a cuantos el Señor nuestro Dios llame, los creyentes y sus hijos y los gentiles, todos aquellos a quienes Dios va a llamar eficazmente según su gracia eterna en la elección. Sí, eso es exactamente. Y ves entonces estas personas que se salvan, entonces son